Para terminar esta sesión de presentaciones, entonces vamos con una charla en la cual lo que vimos teóricamente en las 3 charlas anteriores, vamos a ver cómo se puede plasmar y cómo sería el mundo real en un hospital en Colombia. Entonces el doctor Andrés Buitrago nos va a hablar de la experiencia de la Fundación Santa Fe acerca de la antiagregación en estos pacientes. Buenas tardes, muchas gracias doctor por la presentación. Vamos a hablar en los próximos minutos, 20 minutos, de la experiencia que tenemos en mi institución, Fundación Santa Fe de Bogotá, en un centro de excelencia de infarto agudo de miocardio que está avalado por Joint Commission International. Estos son mis conflictos de interés y unos conectores que nunca sobran. Y es que todos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todos los continentes. Incluso durante la pandemia de COVID en Estados Unidos, las muertes cardiovasculares fueron el doble de las muertes por COVID. O sea que nos estamos enfrentando a una pandemia todo el tiempo de enfermedades cardiovasculares. Y la principal causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares son los infartos agudos de miocardio. Si dividimos el número de infartos en un año en Estados Unidos por meses, por días, por horas y por segundos, más o menos cada 5 segundos está ocurriendo un infarto agudo de miocardio en Estados Unidos. Pero no todo es malo. Miren estudios del 2000 y de 1990, donde la mortalidad por un infarto agudo de miocardio, más o menos a los 30 meses, era cercana al 20 o 30%. Miren, por ejemplo, el estudio Paradis con sacubitril/valsartán, que no mostró un efecto contundente, pero nos da información que la mortalidad de pacientes infartados, más o menos a los 30 meses, en la actualidad es cercana al 10%. O sea, hemos bajado la mortalidad en los últimos 20 o 30 años de un 30 a un 10%. Por eso nosotros en la Fundación Santa Fe quisimos recoger todo esto en un centro de cuidado clínico o un centro de infarto agudo de miocardio. Es un centro de excelencia que tiene una acreditación internacional por Joint Commission International. Eso nos aumentó más o menos el 30% de nuestros pacientes. Teníamos un promedio de 8 pacientes que ingresaban al centro en el 2019, 2018, y después de eso estamos teniendo aproximadamente 12 pacientes mensuales. Eso no quiere decir que solamente tengamos 12 pacientes infartados en nuestra institución. Hay pacientes de pronto que se infartan y por alguna otra característica no entran al centro de cuidado clínico, por ejemplo, pacientes muy ancianos o pacientes con enfermedades terminales o pacientes que de pronto son remitidos de otras instituciones donde no les podemos ofrecer una valoración y un manejo completo desde su ingreso. Aproximadamente el 57% de los pacientes son infartos con elevación del segmento ST, el resto más o menos 43% son infartos sin elevación del segmento ST. En nuestro centro no es que no atendamos anginas inestables, es que el centro es de síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio. Entonces las anginas inestables no entran dentro de nuestra estadística para mostrarlo como centro. Nosotros nos presentamos como un centro PCI. ¿Eso qué quiere decir? Que la terapia de reperfusión obligatoria en nuestros pacientes es intervención coronaria percutánea. Tenemos una meta de menos de 90 minutos de tiempo puerta-balón y nuestro promedio de intervención coronaria percutánea primaria es de 58 minutos. En pacientes con elevación del segmento ST. En pacientes sin elevación del segmento ST, la gran mayoría son pacientes de alto riesgo, porque son pacientes que al menos tienen una troponina positiva, y nuestra estratificación ocurre más o menos en 9 horas. La meta es que el 100% de los pacientes sean estratificados en menos de 24 horas.
Nuestra mortalidad es cercana al 4.5%, nuestros reingresos son del 6.5% y nos obligan a compararnos con instituciones, modelos en el mundo. Nosotros escogimos Cleveland Clinic, que es el hospital cardiovascular número 1 en Estados Unidos, y la mortalidad de la base de datos de Medicare en Cleveland Clinic es de 10.5% durante la estancia hospitalaria. Hay otros indicadores de calidad que tienen que ver con la antiagregación plaquetaria simple o dual, beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, calidad de vida, rehabilitación cardíaca. Todos estos lo medimos, pero pues entremos ya en grano y hablemos de antiagregación plaquetaria. Tenemos muchísimas alternativas y el doctor Vesga ahorita en su presentación nos mostró la línea del tiempo con todos los estudios clínicos que han salido en los últimos años. Tenemos prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, aspirina, cangrelor no lo tenemos, tirofiban. Entonces tenemos que crear un protocolo que sea homogéneo en nuestra institución. Lo primero que nosotros hacemos, como pues lo hacen en todas las instituciones, y es clasificar a nuestros pacientes en alto riesgo de sangrado o no alto riesgo de sangrado. Una escala internacional que es la del Academic Research Consortium de alto riesgo de sangrado, en el cual un criterio mayor o dos criterios menores pues clasifican a los pacientes en alto riesgo de sangrado. Eso lo tenemos que tener muy claro desde el principio, porque dependiendo de ese título que tenga el paciente, pues vamos a escoger qué antiagregante plaquetario o qué terapia antitrombótica vamos a elegir en ese paciente. Como todas las instituciones, no hay duda que en todos los pacientes necesitamos una carga de aspirina de 300 miligramos más o menos. Eso se lo damos a todos los pacientes con sospecha de infarto. Y nuestro segundo antiagregante plaquetario, no voy a decir nada nuevo ni nada que no sepan, es un antiagregante plaquetario potente. Prasugrel en el Triton TIMI 38 demostró que era superior a clopidogrel, con una tasa de sangrado muy similar si sacamos pacientes mayores de 75 años, menores de 60 kilos o que tengan un antecedente de un ACV. Ticagrelor, también un antiagregante más potente comparado con clopidogrel, disminuyó tasas de eventos cardiovasculares mayores. Las tasas de sangrado fueron exactamente iguales. Y tenemos algo cabeza a cabeza. El ISAR-REACT demostró que prasugrel versus ticagrelor en pacientes con infarto agudo de miocardio, a los que les íbamos a hacer intervención percutánea o estratificación invasiva, tenía menos eventos cardiovasculares y tasas de sangrado iguales. Entonces, ahorita van a ver la explicación de algunas conductas en nuestro centro. En pacientes manejados médicamente, o sea, pacientes que no van a cirugía o no se les hace intervención coronaria percutánea, ticagrelor comparado con prasugrel, con clopidogrel, tuvo menos tasas de eventos cardiovasculares, más o menos en un 15%. A ningún paciente pretratamos con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Aunque hay alguna posibilidad y un poquito de evidencia que podríamos pretratar a los pacientes con elevación del segmento ST, en nuestra institución no los pretratamos. Y en pacientes sin elevación del segmento ST, claramente está indicado no pretratar a los pacientes porque la COAS con prasugrel demostró que no se asociaba con ningún beneficio y se aumentaba un poquito el riesgo de sangrado. Tirofiban, cangrelor no lo tenemos, pero tirofiban solamente es decisión del hemodinamista utilizarlo en casos de no reflujo o complicaciones trombóticas de la intervención coronaria percutánea. Esto está clarísimo desde hace unos años, que ni el emergenciólogo, ni el intensivista, ni el cardiólogo clínico
decide el inicio de tirofiban solamente el hemodinamista de acuerdo a la evolución en sala de hemodinamia. En resumen, aspirina para todos los pacientes, no pretratamos a ningún paciente con o sin elevación del segmento ST y como dicen las guías, nosotros no estamos inventando nada, utilizamos idealmente aspirina más prasugrel o ticagrelor. Si la intervención coronaria percutánea es exitosa y se implanta un stent, igual como dicen las guías, preferimos prasugrel sobre ticagrelor. Nuestra terapia estándar es durante 12 meses, igual que las guías, y en general todos los pacientes continúan con aspirina. Pero nosotros tratamos de hacer nuestras propias recomendaciones en cuanto al uso de antiagregantes. Entonces, las guías dicen que en pacientes mayores de 70 o 80 años, idealmente no utilizar ni prasugrel ni ticagrelor. Nosotros cortamos arbitrariamente 75 años, por encima de 75 años solamente clopidogrel. Si en algún caso especial nos toca trombolizar, pretratamos con clopidogrel y después del cateterismo cardíaco y de la información del hemodinamista podemos hacer switch a ticagrelor o prasugrel o continuar con clopidogrel. En pacientes anticoagulados con FA, con trombos, como nos decía el doctor Vázquez previamente, la terapia en general es con clopidogrel y el anticoagulante que escojamos. En pacientes con manejo médico, pacientes que se infartaron pero que no van a cirugía ni a PCI, nosotros tenemos en primera opción ticagrelor y dependiendo de otras circunstancias clopidogrel y prasugrel, pero primero ticagrelor. Y como les había dicho, con información del ISA-REACT, si se hace intervención coronaria percutánea en pacientes menores de 75 años, prasugrel es nuestra elección. De pronto hay pacientes de alto riesgo de sangrado, más o menos 40% de nuestra población es de alto riesgo de sangrado. Entonces, en esa población intentamos ofrecerle terapias de pronto acortadas. Hay un tsunami de información con estos estudios que en mi concepto más que dar claridad es confundir, porque son muchísimos esquemas. Hay esquemas abreviados como el Twilight, el TICO, el MasterDAPT, el StopDAPT, que en general dicen, en pacientes con alto riesgo de sangrado, hagamos antiagregación plaquetaria dual, de pronto entre 3 y 6 meses, y después de los 3 a 6 meses continuemos con aspirina o idealmente clopidogrel. ¿Por qué clopidogrel? Porque es pacientes de alto riesgo de sangrado. Y otra terapia que no está muy socializada en nuestra institución y yo creo que en muchas instituciones es la desescalamiento de antiagregantes plaquetarios. Yo creo que es complicado y es antiagregación plaquetaria dual, unos 1 a 3 meses y después de esos 3 meses en pacientes de alto riesgo de sangrado, pasar el ticagrelor y el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel a clopidogrel, pero son muy pocos pacientes en nuestra institución que hacemos esto. ¿Cuál es el porcentaje de utilización de segundo antiagregante en nuestra institución? Más o menos un 60% clopidogrel, más o menos un 20% ticagrelor, 40% clopidogrel, más o menos un 20% ticagrelor, más o menos un 30% prasugrel y un porcentaje muy pequeño, alguna otra alternativa que no entra en estas de segundo antiagregante plaquetario. Cuando llegué a esta sesión no alcancé a oír bien el contexto, pero estaban hablando de la utilización de antiagregantes plaquetarios y alcancé a oír que clopidogrel es una alternativa muy frecuente por muchísimas
circunstancias de los pacientes, edad, alto riesgo de sangrado y condiciones sociales que a veces no están escritas en los estudios clínicos. Y por eso yo no había visto esta gráfica de mi centro, la pedí para esta charla y me llamó la atención que tuviéramos tanto uso de clopidogrel, pero pues esa es la realidad, pacientes con alto riesgo de sangrado y que por condiciones sociales a veces no utilizamos alguna otra terapia. Esto no es nuevo, por defecto 12 meses, pero en pacientes de alto riesgo isquémico o moderado riesgo isquémico podríamos continuar el ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas idealmente, o ofrecerle una terapia COMPASS con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, o en casos de pronto muy especiales hacemos terapia extendida con clopidogrel o con prasugrel, pero idealmente con tica 60 cada 12 horas o rivaroxaban 2.5 cada 12 horas. Aquí se congeló un poquitico, pero ¿cómo decidimos alto riesgo isquémico o moderado riesgo isquémico? De acuerdo a esta tabla donde nos dice, según variables clínicas y paraclínicas de los pacientes y de acuerdo a la complejidad de la enfermedad coronaria y la intervención coronaria percutánea, pues clasificamos a nuestra población de alto riesgo isquémico o moderado riesgo isquémico. ¿Para qué? Para ofrecerles terapia extendida. Y obligatoriamente esta población no puede ser de alto riesgo de sangrado. Entonces, aplicamos esta escala y esta escala de alto riesgo de sangrado y podríamos decidir algunos pacientes para terapia prolongada. O a veces no nos complicamos la vida y hacemos un DAPT score a los 12 meses y si el DAPT score está por encima de 2, decidimos terapia extendida o no. No me voy a extender en esto, el doctor Vázquez lo dejó claro, nuestra terapia estándar para pacientes que están anticoagulados es clopidogrel con otro anticoagulante oral directo o warfarina según el caso, y en casos muy específicos utilizamos triple terapia, pero máximo durante el primer mes. Y lo más importante de esto es que, como decía Darwin, lo más importante es ser evolutivo, no ser fuerte ni inteligente, porque todo esto está cambiando y estas recomendaciones que damos ahorita, pues en unos meses, en unos años van a cambiar y tenemos que estar prestos al cambio. Muchas gracias.